y del Espíritu Santo. Amén. Jesús Maestro, que has dicho, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Quédate con nosotros que estamos reunidos para tu palabra. Tú eres el Maestro de la verdad. Ilumínanos para que comprendamos mejor las Sagradas Escrituras. Tú eres el guía y el camino. Haz que seamos dóciles en su seguimiento. Tú eres la vida. Haz que nuestros corazones sean la buena tierra, donde la semilla es el Evangelio, los frutos de santidad y apostolado. Jesús, Maestro, camino, verdad y vida, ten piedad de nosotros. Amén. ¿Qué pasa por esa? Jerónimo bendito, Eres Dios que al contrario, ese amor tuyo tan inmenso por la Sagrada Biblia, por estudiar, amar y practicar la palabra de Dios. Bendíceme a todos los que su estreno se dedicarán a hacer y amar en Dios. Nuevamente muchas gracias por todo el apoyo en la novena, incluso por la animación musical. Así, no pueden escuchar. Sí. Y no tiene papel. Es de que está cantando acá. A lo que la grabación acá hablamos, ¿listo? Porque ya estamos grabando. Bueno, recuerden que venimos dibujando un panorama del Evangelio de Mateo que vamos a ir escalonando pasito a pasito. Recordarán ustedes que por allá en la primera introducción hablamos de que el Evangelio de Mateo está compuesto por 5 grandes discursos, a ejemplo de los 5 grandes libros de la Torá, Pentateuco o Ley de los Judíos, ¿cierto? Y que es sumamente organizado porque tiene una introducción, que son los relatos de la infancia que trabajamos hace 8 días, una conclusión que es la pasión, muerte y resurrección, 5 libros en la mitad, y dentro de cada discurso, narraciones de milagros. Ustedes ahí, discurso, acción, discurso, acción, discurso, acción. Hoy vamos a trabajar el primero de esos 5 discursos. Aunque nosotros por la palabra discurso casi no nos dice nada, pero es un discurso, el Sermón de la Montaña. Que comprende, es muy rico, 5, 6 y 7, 3 capítulos. Pero vamos a hacer una salvedad. Hoy vamos a trabajar el Sermón de la Montaña menos las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas las vamos a omitir por hoy, porque si están siguiendo el programa escrito se van a dar cuenta que le vamos a dedicar la sesión dentro de 8 días solamente a las bienaventuranzas. Sigo al Padre Salvador Carrillo Alday para darles esta introducción sobre el Evangelio, sobre el Sermón de la Montaña, Entonces tenemos que el Sermón de la Montaña es antes que nada un programa de vida. No es solamente una doctrina, como decíamos en la misa, no es una filosofía, no son pensamientos bonitos, sino es un programa de vida, un estilo de vida, o incluso, ¿por qué no decirlo?, una vocación. ¿Para quiénes? Para los que seguimos a Jesucristo. Para los cristianos. Para los cristianos. El tema principal de este programa de vida es la ley, pero ojo, no la ley de la antigua alianza que le explicábamos hace 8 días, sino la ley nueva, la ley plenificada
en el amor. O, dicho en el vocabulario de Jesús de Nazaret, la ley del reino. Que nos vamos a dar cuenta más adelante que este reino, contrario a lo que se nos enseñó, no es post-mortem. No es post-mortem, no es después de la muerte. Que este reino tiene implicaciones ya, aquí, en el ahora. En este momento. Y esas implicaciones comienzan desde este programa de vida del Sermón de la Montaña. Un dato curioso, ustedes verán que en Marcos y Lucas se le dirá el reino de Dios. Pero en Mateo, acuérdense que Mateo le escribe a judíos y el judío tenía prohibido mencionar el nombre Dios. Se le llamaba el Señor, el poderoso, el guerrero, pero no se mencionaba a Dios y mucho menos Yahvé. Entonces, para Mateo no entrar en conflicto con los judíos lectores de su evangelio, lo va a llamar el reino de los cielos. Eso es un detalle importante. Fíjense ustedes de aquí en adelante, cuando leamos Mateo, nunca vamos a encontrar el término reino de Dios, sino reino de los cielos, que es lo mismo. Perdóname, ¿los judíos qué? Los judíos no mencionaban el nombre de Dios. Entonces, por eso, para evitar eso, se le pone el reino de los cielos. Podríamos decir también que este sermón de la montaña es como un primer catecismo de la iglesia. ¿Qué contiene el catecismo? Lo que creemos y lo que hacemos por lo que creemos. Por eso, este sermón de la montaña, los estudiosos lo catalogan como un catecismo primitivo, es decir, como un primer catecismo de la iglesia. Pero el sermón de la montaña también nos llama a otra realidad. La fuerza no está en el esfuerzo humano, porque nos vamos a dar cuenta en el sermón de la montaña que esto por nuestras propias fuerzas es imposible cumplir. Que nosotros como seres humanos no estamos para cumplir esto. Y entonces, ¿de quién viene la fuerza? Del mismo Jesucristo. Por eso acá programa de vida de quiénes, de los que siguen a Cristo. Y porque seguimos a Cristo y estamos llenos de Él, desde Jesucristo podemos cumplir este programa de vida. Nos vamos a dar cuenta más adelante de algo muy bonito, y es que lo vamos a decir dentro de 8 días en la bienaventuranza, que las bienaventuranzas e incluso el sermón de la montaña es como un retrato de Jesús, porque todo lo que Jesús expresa en estos 3 capítulos es su vida, es su actuar, es porque Él lo ha hecho, es porque Él lo ha cumplido. Es el que habla con el ejemplo. Por eso, si nosotros nos hacemos llamar seguidores de ese Jesús, debemos vivir y actuar como ese Jesús vivió y actuó. Pero, repito, por el esfuerzo humano es imposible. Es solo por la gracia de este mismo Jesús que lo podremos lograr. También podríamos decir en términos de esto que estamos hablando, que es como el programa de acción de Jesús. Cuando estamos en elecciones, los candidatos presentan un programa. Los que administraron empresas o fueron contadores o tuvieron cargos de coordinación saben que uno tiene que tener un programa, una ruta por la cual va a navegar. ¿Para qué? Para no entrar a inventar cosas.
Como yo quiero estos metas, yo quiero esta meta, ¿qué voy a hacer para cumplir la meta? Este es como el programa de acción de Jesús. Tan delicado es el sermón de la montaña que muchos han llegado a decir que los cristianos no solamente deberíamos hacer nuestro examen de conciencia desde los 10 mandamientos, sino también desde el sermón de la montaña. ¿Por qué? Porque es el retrato más fidedigno de Jesús. Y si tú eres cristiano, es porque quieres imitar a ese Jesús. Y en estos 3 capítulos vas a encontrar el programa de acción de Jesús. Nos vamos a dar cuenta también en este sermón de la montaña que no es algo limitado para un grupo. Ahorita vamos a leer Mateo 5:1, dice que Jesús subió al monte y desde allá empezó a hablar a todo el que quisiera llegar. No es a un grupo selecto, a todo el que quiera llegar le habla. Porque no es como las religiones mistéricas de aquel entonces, que eran las religiones mistéricas. Yo estoy en una religión mistérica como el gnosticismo, y entonces, si tú querías saber yo qué creía, tú tenías que hacerte gnóstico. Y ya cuando entrabas y eras gnóstico, yo te revelaba las verdades para que tú te salvaras. Pero si tú no eras de los nuestros, yo no te mostraba las verdades y te cerraba la oportunidad de la salvación. Este discurso programático de Jesús es abierto. ¿Por qué? Porque no es una regla moral, no es exclusivo, no es moralista, sino que está abierto. Jesús enseña lo que él ya mismo ha vivido. Por eso, la mejor manera de evangelizar también la podemos encontrar en este sermón de la montaña. Repito, yo podría borrar todo esto y definir el sermón de la montaña en 3 palabras. Esas 3 palabras son retrato de Jesús. Y yo podría seguir. Si esta es la definición, yo podría seguir. Puedo resumir todo esto, puedo resumir el objetivo de todo esto en otra frase muy corta. Parecernos a Jesús. ¿Y qué es parecernos a Jesús? Lo que nosotros decimos de nombre, pero a veces con actos no hemos tomado conciencia. Es ser cristianos. Por algo nosotros nos hacemos llamar cristianos, porque seguimos a Jesucristo. Esta es la introducción. Te voy a contar algo. Sí. Yo estoy mirando algo que habla de consagraciones y dice como de un santo que dio unas normas para unos monjes. Ajá. San no sé qué Clímaco, San Juan Clímaco, no sé qué bueno. Y están diciendo que esas normas se pueden aplicar a los laicos, y que tienen como una especie de escalera de 33 pasos o 33 peldaños para uno poderse salvar y ir al cielo. ¿Tú has oído algo de eso? No, pero muy seguramente. San Juan Clímaco se llama. Pero muy seguramente debe ser partiendo de la doctrina de Jesucristo. Esta hoja de la voy a dar. Esto lo estoy sacando de la hoja que le voy a dar. Ay, qué chévere. Tenemos acá el contenido del sermón de la montaña. Vean, del 5 al 7. Tenemos acá todo el contenido del sermón de la montaña, picadito en partes, dependiendo de la temática. Tenemos una introducción, Mateo 5, del 1 al 2. Ahorita vamos a trabajar cada parte, brevemente
tenemos la introducción, tenemos la identidad de los que viven la nueva época. ¿Que ¿Cuál es la nueva época? El reino. El reino de Cristo, El reino del cielo. Y miren, ¿saben cuál es esa cita bíblica? Pero ¿saben qué hay ahí? La bienaventuranza. Sí, La bienaventuranza. Pero trabajaremos dentro de eso. Pero miren cómo la nombramos. La identidad de los que viven la nueva época. O sea, que dentro de 8 días podríamos coger la bienaventuranza y pensar, hombre, si yo cumplo esto, si soy cristiano. Si no, ni se le ocurre decir que usted es cristiano. Eso no es lo que quiere decir esto. Segundo, espérense que se me perdió. El nuevo lugar de la ley. Recuerden que hace 8 días, cuando estábamos hablando, perdón, hace 15, del contexto judeocristiano en el que había surgido el Evangelio, hablábamos de que era una comunidad judía que se estaba abriendo al cristianismo, pero que entonces tenía conflictuada su fe. Porque entonces, ¿dónde quedan los mandamientos del antiguo? Si Dios también los mandó, es que Dios se está equivocando, es que Dios está echándose para atrás. Y entonces Jesús en el Sermón de la Montaña nos va a dar el verdadero lugar que ocupa la ley en este programa Jesús de Veracruz, que llamamos el reino. Tercero, seguimos. Lo nuevo no cancela lo antiguo. Antes, nos vamos a dar cuenta. Tenía que identificar la ley, no abolirla. Nos vamos a dar cuenta que en contra de la tendencia enfermiza que hay de un Jesús hippie, nos vamos a dar cuenta que Jesús acá es más radical incluso que el Antiguo Testamento. Porque ¿qué decía el Antiguo Testamento? No mate. Pero Jesús va a decir, es que si usted no se habla con un hermano, ya lo está matando. El Antiguo Testamento decía, no se acueste con otra persona que no sea su mujer o su esposo. Que dice Jesús, no, es que no hay necesidad de que se acueste, nomás con que lo mire y lo desea. Jesús no es tan hippie que digamos, Jesús es radical. Y eso es lo que estamos perdiendo en el cristianismo hoy, en la radicalidad. Ojo, no el radicalismo, la radicalidad de Jesús. Siguiente parte, las actitudes básicas de los que viven la nueva época. ¿Cuál época? El reino. Otra, los falsos profetas y los verdaderos discípulos de la nueva época. Y finalizamos con una conclusión. Este es el programa del Sermón de la Montaña. Esta es la identidad del cristiano. Esto es lo que tú y yo deberíamos cumplir. O por lo menos esforzarnos. Amar a tu enemigo. Eso va a estar por ahí. Eso va a estar por ahí. Eso lo digo bien, ¿vale? Vamos entonces a empezar a trabajar cada bloque. Alguien que busque por favor y lo lea fuerte, Mateo 5, del 1 al 2, que es la introducción. ¿Lo leo? Sí, por fin. Mateo 5, del 1 al 12. Al ver a la multitud, subió al monte, se sentó y se le acercaron los discípulos. Tomó la palabra y comenzó a enseñarles del siguiente modo. ¿Veo todo? No, ya está ahí, el 1 al 2, que es la introducción. Acá aparecen dos detalles que pueden pasar desapercibidos. El primero, el lugar. Sube al monte. Recuerden que acá estamos teniendo en este evangelio raíces judías, raíces del Antiguo Testamento. Y para el judío, para el Antiguo Testamento, el monte era muy especial. ¿Por qué? Porque en el monte el hombre se encontraba con la divinidad. Como Moisés. Recordarán ustedes a Moisés, a Elías en el Horeb, a Abraham subiendo al monte a sacrificar a su hijo. El monte, Por su con Dios en su choza abajo.
Pero el monte, por su connotación elevada por sobre la tierra, es el lugar como en donde el hombre puede acceder a la divinidad. Y entonces vean que dice que Jesús sube al monte y hay una multitud allí en el monte. Pero hay otro detalle que también podría pasar desapercibido, y es la posición en la que Jesús enseña. Se sentó. Jesús se sienta para hablar. Uno diría, pues obvio, si iba a hablar 3 capítulos de la Biblia, le tocaba sentarse para no cansarse. Pero eso tiene algo más, y es que en la antigüedad, esta era la postura del maestro. El maestro con autoridad se sentaba para enseñar, y a su alrededor estaban los discípulos. Eso no es como ahora que usted tiene que caminar y que hacer bobadas, que por la pedagogía y eso, no. El maestro era sentado y todo el mundo parando la oreja. Ya, esa era la pedagogía. Como para sentar su posición. Pero acá vemos una diferencia. Recuerden que estamos haciendo la comparación con el Antiguo Testamento. Hay otra multitud en el Antiguo, en el Nuevo, ¿no? En el Sermón de la Montaña. Y acá está Jesús y acá está la multitud, ¿cierto? Pero hay otra montaña en el Antiguo, hay otro personaje en el Antiguo y hay otro que uno podría decir son los mismos personajes, pero la historia es distinta. Tenemos el Sinaí. Tenemos a un Moisés que sube al Sinaí a encontrarse con Dios. Primero, porque es el maestro que se va a dar. Moisés sube a recibir y está de pie, e incluso se tiene que descalzar los pies. Y hay otra gran diferencia. La multitud del Sinaí no sube. La multitud del Sinaí se queda abajo, porque la voz de Dios, que es como trueno y relámpagos, le da miedo. Y le dice: no, Moisés, suba usted, que a nosotros nos da miedo. Pero mire qué pasa en el Nuevo. Esta barrera se derrumba, porque en Jesús Dios nos sale al encuentro. Porque en la persona de Jesús Dios toma la iniciativa y sale a nuestro encuentro. Como dirá el documento de la Dei Verbum del Concilio Vaticano II, Dios habla a los hombres como amigo. Al igual que como dice el Antiguo Testamento, que Moisés hablaba con Dios como amigo, pero ya no es solamente a una persona, sino que en Jesús Dios le habla a la humanidad como amigo. O sea que esta barrera se derrumba, porque ya la multitud sale al encuentro de Dios en la persona de Jesús. Pero esto tiene una razón de ser. Y acuérdense de las 3 palabras clave, de la palabra clave que se repetía 3 veces en el Evangelio de Mateo. Al principio, en la mitad y al final. Que Jesús era ¿quién? Hijo de Dios. No. El Emmanuel, o sea, el Dios con nosotros. Esto es muestra de ese Dios con nosotros. El Dios con nosotros al que el hombre no le oculta el rostro por miedo a morir. Todo lo contrario, el Dios con nosotros que muestra su rostro para que el hombre no muera. El Dios con nosotros que sale al encuentro, que nos habla como amigos y con el cual podemos interactuar. El Emmanuel. Vamos ahora. Pues bueno, esto es muy bonito pues porque ya no hay distinción entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque es que Dios se ha hecho hombre. Dios ha santificado la carne del hombre.
Dios ha redimido la carne del hombre al encarnarse. Ya no hay distinción entre Dios y el hombre. Como decían los padres del Oriente, que qué pesa al hombre que nosotros fuimos perdiendo en Occidente eso. Los padres del Oriente decían, Dios se hizo hombre para hacer al hombre Dios. Eso nosotros lo hemos perdido. Pero del Oriente todo el tipo del cisne del año viejo. Sí, pero ellos están en comunión con la iglesia. Dios se hizo hombre para hacer al hombre Dios. Vamos ahora, Dios se hizo hombre para hacer al hombre Dios. Vamos ahora a la segunda parte, porque omitimos la primera, que son las bienaventuranzas. Vamos ahora a la segunda parte, que es Mateo 5, del 17 al 20. Supongo que ustedes lo leyeron, por eso no lo vamos a leer acá, porque no nos da para leer. Yo les dije que para eso tenían el programa, para que leyeran y no llegaran descontextualizados. Mateo 5, del 17 al 20. En el listado que pusimos acá, el título que le pusimos fue El nuevo lugar de la ley. Jesús enseña sobre la ley acá, ¿no? Dice. El nuevo lugar de la ley. Por eso hay unas Biblias que tienen como título Jesús enseña sobre la ley, porque le va a dar su lugar. O Cristo la ley. ¿Qué vamos a decir acá? Vamos a decir con certeza y firmeza que Jesús no quita la ley. ¿Por qué? Esto es delicado. Si no la te cumplen, Esto es delicado, porque en el Antiguo Testamento Dios se revela a través de la ley. Decir que Jesús vino a quitar la ley es decir que Dios se equivocó al entregar esa ley. Que esa ley no dio efecto, o sea que Dios se equivocó y que Dios se está echando para atrás y que entonces manda a Jesús como a hacer un borrón y cuenta nueva para borrar su equivocación. Y no, Jesús lo que viene es a darle a la ley plenitud, o sea, el lugar que es, porque la ley no estaba cumpliendo efecto, porque los hombres le habíamos dado el lugar que no era. Y es más, si no fuera por esta ley, ¿qué camino preparatorio hubiéramos tenido a la llegada del Salvador? Esta ley, los profetas y toda la historia del Antiguo Testamento fue la que preparó, la que dispuso al pueblo para la llegada de este Salvador. Por eso la ley es un error decirla que hay que quitarla. No, hay que darle el correcto lugar, que es lo que Jesús nos va a mostrar en estos versículos. ¿Qué es la novedad que Jesús le da a la ley? Preguntémonos. Yo se los insinué en la introducción. ¿Qué es la ley? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo? Que él hizo la ley carne. ¿Qué es lo nuevo que Jesús pone en la ley? A él mismo. ¿Qué es lo nuevo que Jesús pone en la ley? A él mismo. Recuerden, por allá en el libro de la sabiduría hay un poema muy bonito a la ley, a la Torá, que dice: antes de existir en el mundo, la Torá ya existía porque era ley de Dios. Y dirá muy bonito el poeta de sabiduría: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, ¿qué es lo novedoso de esta ley? Jesús es la novedad de esta ley. Él es la ley. Algunas cosas las suaviza desde la ley del amor. Por ejemplo, ya no apedreemos gente, démosle la oportunidad de que se convierta, así como Dios nos da la oportunidad a todos. Ajá. Y otras cosas las pone más fuertes. ¿Por qué? Porque es que no hay sentimiento, señores, más radical que el amor. El amor, para que sea verdadero, tiene que ser radical.
Porque si el amor no es radical, tú te acuestas con cualquiera y le eres infiel a tu pareja. Si el amor no es radical, tú a tu amigo lo traicionas. Si el amor no es radical, tú no te entregas por tus hijos y reniegas de ellos. El amor tiene que ser radical. Y la mayor muestra de radicalidad del amor que Dios nos puso en el camino fue el acontecimiento de la cruz. La radicalidad de la muerte en cruz. Por eso es que ay, pero si Jesús es puro amor, ¿por qué unas cosas nos la radicalizan? Porque el amor es radical. No hay sentimiento más radical que el amor. Y miren lo que Jesús dice, es que si Dios los ama, ratas, porquerías, chismosos, prostitutos, vagabundos como son, ¿ustedes por qué le dejan de hablar al otro por cualquier bobadita? La radicalidad del amor. Claro, esto lleva a algo que lo vamos a ver más adelante. Y es que nadie puede dar, como decimos, de lo que no tiene. Bueno, dejémoslo para más adelante. En síntesis, Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Es el cumplimiento de la ley. Y para Jesús, esta ley se puede resumir en una sola palabra: amor. Pero es que pongámosle más carne a eso, porque es que amor es todo y es nada. Esta palabra se puede significar en lo único que dice una leyenda muy bonita, no me la crean, pero muy bonita, que el apóstol San Juan, cuando estaba exiliado en Patmos, solo pronunciaba una palabra durante todo el día: amén. Amémonos. Porque es que el amor es muy bonito y todo, pero es que decir amémonos, ahí sí ya uno siente la cosa nueva. Amémonos. Porque si Dios es amor, la ley de Jesús es amor y los mandamientos del amor, pero el amor es todo y es nada. Pero amémonos. Dice la leyenda que Juan lo único que decía era ámese, 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 que era lo único que el viejo repetía ya por edad muy viejito en Patmos. ¿Y de cuántos años murió él? Uy, yo no sé, yo creo que duró más de 100. Vamos esta era la tercera, a la siguiente parte. Mateo 5, 21, 48. Lo nuevo no cancela lo antiguo. Fue el título que le pusimos. Lo nuevo no cancela lo antiguo. Miren que vamos como en la misma tónica. Miren que vamos, esto es muy repetitivo. Y acá vamos a encontrar las famosas antítesis, las del pero yo les digo. Vean, que esto es delicado. Los que tenemos cierta autoridad, ya sea en cualquier lugar, en algún momento nos ha tocado afrontar esto. Ay, es que fulanito de tal dijo eso. Sí, pero es que yo le estoy diciendo que lo haga así. O sea, la autoridad de él. La autoridad. Pero que todo en algún momento a un subalterno o algo. Pero es que a mí me parece que sí, pero yo le estoy diciendo que lo haga así. Ay, es que Romina me dijo que no repartiera las imágenes a la salida, que yo le dije que en la puerta. Un ejemplo. Ejemplos para mostrar que el pero yo les digo esconde detrás autoridad. Autoridad. Oiga, con mayúsculas. No voy a volver a pillar, pero todo eso. No la puse en Y entonces acá tenemos, se les dijo, pero yo les digo, se les dijo, y acá Jesús se va a poner radical, porque es que ya no nos está pidiendo una espiritualidad
ni una religión de para afuera, sino una espiritualidad y una religión primero de para adentro, y ya cuando está adentro ahí sí que salga para afuera. No al revés. Aquí no hay mucho pues que decir porque ya dijimos todo. Vamos ahora a Mateo 6 del 1 al 18. Ay, con el están predicando todos. No, yo ya veo que yo me he vuelto muy geek últimamente. Pero a mí no me acuerdo de eso. Mateo 6 del 1 al 18. Dice, lo antiguo sigue vigente, pero tiene una coma. Lo antiguo sigue vigente, pero tiene una coma. Pero con nueva actitud. Esto es muy bonito que ustedes tengan las memorias y vuelvan a leerlo y lean y vuelvan a leer la memoria. Lo antiguo sigue vigente, pero con nueva actitud. Bueno, ya Jesús lo ha dejado claro. O sea, el que llegue al capítulo 6 todavía pensando por el papel de la ley fue porque no entendió nada. Entonces ya Jesús nos ratifica el papel de la ley. Ahora lo que va a enseñar a partir de acá es tú cómo tienes que asumir eso. Por eso hablamos de actitud. Entonces, ya aparecen acá, y Jesús esta nueva actitud la explica con 3 ejemplos que ustedes y yo conocemos. Resulta que en la espiritualidad y en la religiosidad judía, pongámosle aquí un talito, que en la espiritualidad judía, el judío piadoso, el santo, el que viene a misa todos los días, pues, el que proclama en todas las misas, el que recoge ofrendas, el piadoso tenía que cumplir 3 prácticas de espiritualidad o de piedad, y yo sé que ustedes las saben, y están en el Sermón de la Montaña y las leemos todos los años. Primera práctica, oración. Ayuno y limosna. Esto no se lo inventó la iglesia, esto lo retomamos del judaísmo. Para el judaísmo, el judío piadoso tenía que cumplir con estas 3 prácticas piadosas. Piedad y espiritualidad es lo mismo. Sí, pero entonces miren, Jesús se vale de este ejemplo para decir cómo debe ser la nueva relación con Dios a través de la religiosidad. Y ustedes se acuerdan de la lectura del miércoles de ceniza, que es del Sermón de la Montaña. Cuando vayas a orar, no hagas como los hipócritas, que se paran en las plazas y para que todo el mundo entre. Cuando vayas a ayunar, no desfigures su cara. Cuando vayas a hacer limosna, no vayas tocando trompeta. Profe, sí. Pero ahorita es al revés, ahorita el que va a orar tiene que ser porque si lo hace afuera, dice que es un loco. Vean, esta es la nueva actitud. La nueva actitud de Dios, del cristiano para con su Padre. ¿Buscando qué? Buscando lo que el mismo Jesús llamará la justicia mayor. ¿Cuál es la justicia mayor? La podríamos resumir con la conclusión de estas 3 prácticas. Y tu Padre que ve en lo escondido, te lo pagará. Entonces acá Jesús, a través de estos 3 ejemplos, nos muestra lo que les dije. No es una religiosidad meramente externa, sino de adentro, y que de adentro salga para afuera. Pongámosle, pues ya estas 3 nadie las hace, pues no nos digamos mentiras. Pongámoslo en lenguaje actual. Cuando vayan a rezar el rosario, porque hay algunos que chicanean que porque mi familia rezamos todas el rosario. Cuando no vayas diciéndolo a todo el mundo. Ay, que yo dije, hoy me mamé 3 misas porque reemplacé a fulanito de todos los proclamadores, pero 3 misas. No lo digo. No lo digo.
¿Cómo? Pero falta ver como la vidita. Por eso, falta ver cómo eso es lo que pide Jesús. No se preocupen tanto del externo, de la forma, sino de la actitud. Que si tu actitud es 100, sin preocuparte, lo externo va a salir bien. Ya. Esa es la nueva actitud para con la ley que Jesús propone. Pasar de una espiritualidad que se preocupe más de lo externo a una espiritualidad que de lo interno, pues salga bien a lo externo. Pasemos ahora a Mateo 6:19. Bueno, esta sí me toca proyectarla, señores, porque esta está potente, de acá van a salir. Esta clase del sermón de la montaña, yo me acuerdo que la vez pasada que la di salieron muchos aburridos, pues, porque nos damos cuenta que estamos lejos de cumplir todo esto, ¿cierto? Pero por lo menos, por eso les decía, por la fuerza del hombre esto no da, y mucho menos lo que va a salir adelante. Porque es que si les parece que la cosa va dura, espere a lo que vamos a ver. Vean. La última parte son las actitudes básicas de los que viven la nueva época. Si tú y yo nos hacemos llamar cristianos, todo lo que va a aparecer acá lo deberíamos cumplir. Lo llaman las actitudes básicas. ¿Qué es lo básico? Lo mínimo. Lo mínimo. Un ejemplo, que si aparecen 10, las 10 son las básicas y usted tiene 9, no pasó ni lo mínimo. Entonces vamos a ver. Aquí están como elencadas. En Mateo 6, acá vamos a tener el verdadero tesoro. ¿Qué dirá Jesús? No amontonen tesoros en la tierra, donde la polilla corrompe, el gusano se lo come. Lo material se corrompe, le dice Jesús al Señor, pero lo espiritual permanece para la eternidad. Y el corazón del hombre estará donde considere que tiene su verdadero tesoro. Claro. No, pues depende. Si tú quieres vivir apegado a lo material, porque hay personas que sufren para morirse, les cuesta hacer la desperdicio. Segundo, el ojo como lámpara del cuerpo. Jesús va a decir, hombre, es que el ojo es como la lámpara del cuerpo. Si tú tienes el ojo malo, tu cuerpo va a estar a oscuras. Con la luz material que el ojo sano o enfermo otorga o niega, se compara a la luz espiritual que irradia del alma. Si tu alma es oscura, irradiarás oscuridad. Si tú eres amargado, irradiarás amargura. Si tú eres prepotente, irradiarás prepotencia. Si tú eres estresado, estresarás a todo el mundo. Si tú eres avaro, la plata se le va a ir más fácil. Pero también funciona a la inversa, bendito sea mi Dios. Si tú amas, eres capaz de dar amor. Si tú eres paciente, eres capaz de tener paciencia. Si tú eres bueno, vas por el mundo dando bondad. Michael, ese Mateo 6, 19, 7, 29, no 7, de 7 al 29. No, el versículo 19 del 6 ya está el 29. Vamos a la tercera, Dios y el dinero. Y acá no se habla de la plata, porque la plata no es mala, si no, no hubiéramos hecho colegio. Sí, claro. Acá el término dinero que se usa en griego es el término mamón. ¿Qué era el mamón? El demonio. No, el mamón era una costumbre que había, que usted tenía plata e iba y la enterraba. La guaca. Nosotros le decimos vamos. La guaca. Nosotros le decimos ahorros. Nosotros le llamamos ahorros. Anoche me estaba viendo una película, pues película y todo, pero son casos de casos que se pueden presentar. El esposo estaba casado pues con su mujer y la mamá de la mujer le dio como un derrame y quedó parapléjica. Y el man, el gran sueño de la vida era comprar un barco, un yate.
Y toda la vida había ahorrado para eso. Hombre, y la vieja, toda torcida, necesitando la silla de ruedas, y la esposa le echó el cuento y dijo que no, que sus ahorros eran para el yate. O sea, nosotros nos escandalizamos, pero no puede pasar así. Es que yo trabajo para esto y me toca que echarme más. Pues pero es para ti. A fin de cuentas es para ti mismo, miserable. Entonces eso es lo que dice Jesucristo. No idealices, no idolatres, no sacralices el dinero. ¿Por qué? Ahora porque ya las cosas se han rebajado, pero había más respeto antiguamente en los bancos que en las iglesias. Tú al banco no podías entrar con gorra y te la hacían quitar. Tú en el banco no podías usar celular y si te lo veían medio sacar, el guardia te sacaba. Cuando la caja fuerte se abría, todo el banco se paralizaba. Porque era el sagrario del banco, la caja fuerte. Si no, pero que me Tenía plata de colchón. Esta del banco. Otra, que va muy ligada a la anterior, el abandono en la providencia. El discípulo no debe inquietarse excesivamente por el mañana. ¿Qué dice Jesús? Vean, las flores del campo no tejen, no hilan, y nadie, ni Salomón en todo su esplendor se viste como ellas. Los pájaros, ¿quién los alimenta? El verdadero creyente debe vivir y caminar en la fe y en la confianza. Lean una frase de San Jerónimo: hay que realizar el trabajo, pero suprimir la angustia. Listo. Ay, es que es verdad, yo no me voy a relajar porque si no trabajo, ¿qué como? Listo, pero trabaje, pero quítese la angustia, porque es que hay gente que trabaja, que está cobrando la quincena y renegándote porque la plata no le alcanzó. O sea, y no llevan ni un minuto con la quincena en la mano. Por encima porque no tienen trabajo. Trabaja, haz lo que a ti te toca, pero si tú eres creyente, quita la angustia. Porque no tiene sentido. Si tú te angustias por el mañana es porque no crees en Jesucristo. Si tú te angustias por lo que viene es porque no tienes fe. Buscar el reino debe ser lo primero, que el resto, en palabras de Jesús, viene por añadidura. Y viene la más buena, no juzgar. Acá no debe ser 5, acá es 7, perdón. Vean, Jesús no prohíbe discernir y corregir al hermano, porque acá ¿cuál está? Antes de criticar la paja en el ojo de tu hermano, mira la viga en la tuya, ¿cierto? Eso es lo que dice acá. Y entonces ahí todo el mundo se vale para decir: a mí nadie me diga nada, porque usted también tiene pecado, usted es más pecador que yo. Imagínense una mamá que vaya a corregir a su hijo y el hijo le sale: no, pero mire primero la viga en su ojo, porque es que el Señor lo ignora. Jesús no prohíbe hacer un discernimiento justo y responsable. De hecho, más adelante en Mateo va a aparecer la famosa corrección fraterna, que hoy a todos nos da miedo. A todos nos da miedo corregir al hermano, pues, porque ¿qué es lo que Jesús previene? La crítica y rotular a la persona. Un ejemplo. Voy a ponerme mi ejemplo. Ustedes saben que yo soy malacaroso a veces. El 99.9%. ¿Ustedes qué es lo que pide Jesús? Hombre, que si alguno de ustedes algún día se siente ofendido por mi actitud, me llame y me diga. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? Yo por allá no vuelvo. Al grupo bíblico no vuelvo porque es que Michael debe tener algo contra mí porque me vio rayado. Me ha pasado en Cúcuta que una vieja se retiró que porque dije que pensionado. Yo ni siquiera me acuerdo, pero qué pecado tiene ser pensionado. Entonces, ¿qué hacemos? Y rotulamos a las personas. Y entonces Romira se encuentra con Esperanza y le dice: no, ahora voy a hablar más de Esperanza. Romira se encuentra con Esperanza y
Cristo me diste esperanza. ¿Y vos por qué no volviste al bíblico? Y Esperanza dice, no, porque es que Michael me miró y ese man es una amargada. Ya me rotuló. No, es que ese hermano es muy brutal. Ya, sí, además que acá es alguien porque no aguantaba los deberes que le decía. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pide Jesús? No rotulemos, solucionemos los problemas porque es que todos somos humanos. ¿Ven? Y eso que ella. ¿Qué es entonces que mires la viga de tu ojo antes que te pongas en el puesto del hermano? En el zapato del otro. O sea, hombre, él la embarró conmigo, pero tú con cuántas personas la has embarrado también. Es pensar, o sea, el otro se equivocó, pero a mí que me rotule un ángel, a mí que un ángel que no se equivoca, a mí que me rotule un ángel que no se equivoca. Yo me he colocado una vez. Ahí está el campo. Y ahí, Creí que estaba equivocado. y tiene la equivocación a su lado. Sigamos. Bueno, digamos más bien. No profanar las cosas santas. Jesús va a decir acá una frase que puede sonar rara. No echen lo santo a los perros, no echen la perla a los marranos. ¿Pero qué es eso? El mensaje del reino. Ay, entonces me está diciendo que solo los buenos no, porque acuérdense que de entrada todo el mundo iba. Lo que pasa es que no se le debe ofrecer a la ligereza, porque es algo delicado. O sea, no ofrecerlo a la ligereza. ¿A qué voy con eso? Por ejemplo, que aquí yo tengo el grupo bíblico y apenas tienen 15 y entonces yo quiero tener esto lleno para que el padre vea que el grupo bíblico está teniendo mucho efecto, pero entonces yo ¿qué hago? Traigamos un chef cada 8 días para que hagamos acá una cena bien buena. Y claro, yo lleno esto acá, pero yo ¿qué estoy haciendo? Entregando un mensaje a la ligereza, ni siquiera estoy entregando un mensaje. Entonces eso es lo que pide Jesús. No que lo privaticemos, sino que si vamos a entregar el mensaje, lo entreguemos conscientes y con todas las de la ley. Porque estamos entregando algo santo, a Jesucristo, a Dios mismo. ¿Sí? Es que, o sea, lo que nos llama la atención, lo que nos motiva, la gente que se motiva por las cosas, no importa esas cosas externas, sino que le lleguen al corazón. No es porque le lleguen el coche, pero la barriga. No, y que aparte de entregar el mensaje, hay que ser ejemplo de lo que se está diciendo. Vean, vamos a soltar algunos y vamos a terminar. Ay, pero entonces no se copia nada. Vamos a terminar diciendo, el tiempo no nos dio para terminar, pero lo trabajan ustedes en la casa. ¿Verdad? ¿Cómo resumimos el sermón de la montaña? Con la regla de oro. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. No trata a los demás como... Y eso es bíblico. Y al final, Jesús, ¿cómo va a rematar esta actitud? Bueno, en sus manos está, hay entre ustedes dos caminos, el de la vida y la muerte. Ustedes verán cuál sigue. Los falsos profetas, y con ese terminamos. Ya es la última parte de Mateo 7, del 15 al 27. Mateo 7, del 15 al 27. Jesús alerta sobre los falsos profetas y los verdaderos discípulos. ¿Qué dice? Jesús pone en alerta a sus discípulos contra los falsos profetas. Y Jesús nos da la respuesta mejor. Hombre, ¿cómo sé yo que este es un falso profeta? Sencillo, por sus frutos los conocerán. La recta vida y la recta virtud son la prueba de un verdadero profeta y discípulo. Y Jesús recalcará en el versículo 21,
No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Y ya dije? No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No, es verdad. Y Jesús termina, Hipócritamente no. y Jesús termina el sermón de la montaña con una parábola. Y es que el que cumpla todo esto, dice Jesús, es como un hombre sabio y viejo que abre el baúl de la casa y empieza a seleccionar lo nuevo de lo antiguo. ¿Por qué Jesús dice eso? Porque es que todo el que entre en contacto con el sermón de la montaña, indistintamente la edad, la condición, indistintamente así lo haya leído 10, 20 veces, o sea la primera, cada vez que alguien entra en contacto con el sermón de la montaña, debe comenzar a abrir el baúl de su vida y revisar de ella lo del hombre viejo y dejarlo del nuevo. Jesús deja como un final abierto, como una tarea inacabada, no porque no se pueda terminar, sino porque es un trabajo diario y permanente. Eso quiere decir es que ya no te tienes que convertir. Ajá. Quiero terminar con esta cita del libro Un rabino habla con Jesús, del cual yo les hablé, que el autor de este libro hace un trabajo muy bonito y es que se imagina él como rabino que hubiera hecho si hubiera escuchado la predicación escandalosa de Jesús de Nazaret. Y entonces llega, o sea, el estudiante del rabino se fue a escuchar el sermón de la montaña todo un día y llega preocupado ante su rabino a explicarle. Y entonces el rabino le empieza a decir, el estudiante le empieza a decir al rabino, se dieron a Moisés 613 mandamientos, le dice el maestro, ¿no? David vino y los redujo a 11 en los Salmos. Miqueas vino y los redujo a 3 en Miqueas 6:8. Isaías vino y los redujo a 2 en Isaías 56:1. Amós vino y los redujo a 1, porque así dice el Señor a la casa de Israel, búscame y vivirás. Vino luego Habacuc y los basó en 1, el justo vivirá por la fe, Habacuc 2:4. Le está explicando el maestro al discípulo que viene preocupado del sermón de la montaña. Entonces el maestro le pregunta al discípulo, esto que acabo de decir es lo que el sabio Jesús tenía que decir. Y el discípulo le responde, no exactamente, pero casi. El maestro le pregunta, ¿qué omitió? ¿Qué dejó afuera? Y él dijo, nada. Y entonces el maestro le pregunta, entonces, ¿qué añadió? Y le responde el discípulo, a él mismo. Ese es el sermón de la montaña. Meter a Jesús en los planes, en la vida y vivir como Jesús vivió. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.